Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Bosch. Me toca el placer de presentar hoy, en esta semana 28, nuestro OVE Online Virtual Education. Es un placer estar en vivo y a todo color con todos los doctores que hoy seguramente están muy interesados en poder como tal descubrir este gran tema de educación médica continua. Y pues en casa nos sentimos muy felices de recibir a este aliado, qué aliado, amigo, el doctor Alberto Félix Atondo, que nos va a acompañar en este tema que pues personalmente para mí es de gran interés, la microbiota endometrial y vaginal. Y pues déjenme platicarles tantito de nuestro aliado, porque el doctor pues es un médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tiene especialidad en ginecología y obstetricia en el Centro Médico Nacional del Noreste, en la unidad médica también de alta especialidad número 2. Y no obstante, con esta especialidad, pues el doctor también tiene mucho expertise y especialidad en biología de la reproducción humana por el Instituto Mexicano de Infertilidad en el Centro Médico de Puerta de Hierro en la Universidad de Guadalajara. Y algo que a mí de verdad te admiro mucho, doctor Alberto Félix Atondo, porque tiene también pues especialidad en cirugía robótica de mínima invasión por el Racity Gynecology, ¿no? Y también es director médico de Fertility Center México. No obstante esto, pues el doctor tiene mucha experiencia y es miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, también de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y de la Sociedad Internacional de Preservación de Fertilidad. Doctor, me complace mucho el que tú estés además hablando de este gran tema que nos va a ayudar a todos nuestros doctores pues a entender más sobre esta como tal necesidad que además todas las mujeres tenemos que conocer y que ustedes además como doctores y como especialistas pues es un tema muy importante que pues tenemos mucha oportunidad de aprovechar para que nuestras pacientes puedan tener una salud íntima de primera. Entonces, ya hablé mucho yo, doctor, la realidad es que para mí es un placer y un orgullo que estés en este OVE y en que nos puedas como tal compartir tu know-how y pues hablarnos de este tema que seguramente es de mucho interés de nuestra comunidad de médicos. Entonces, te cedo la palabra, doctor, y te deseo mucho éxito en esta edición de OVE. Bueno, primeramente agradecerte la tan grata presentación que me das, me siento honrado. Mucho gusto a todos. Me presento nuevamente, soy el doctor Alberto Félix Atondo. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, decirles que para mí este es un tema que ya viene de mucho tiempo atrás siendo algo que, digamos, era controversial. De pronto, cuando estaba haciendo la especialidad, era un tema que sí se manejaba por algunos ginecólogos, por otros no se manejaba. Y posteriormente, conforme fue avanzando mi preparación, también en la parte de reproducción, que es mi área, y la oportunidad que tuve también de compartir con algunos oncólogos, también era un tema ligeramente controversial, el reponer la flora vaginal, no reponerla, intestinal. Eran pocos los que lo hacían, otros decían que era igual, que se reponía por sí misma. Y al final de cuentas, en la actualidad contamos con un gran nivel de evidencia que nos dice que la mejor opción siempre va a ser mantener una flora vaginal en equilibrio. Y no solamente vaginal, ¿por qué no decirlo también intestinal? Voy a hacer ahorita mención de algunas investigaciones que se han realizado en base a lo que es el microbioma. Y la verdad es que, pues, comienzo la plática en virtud del tiempo de todos. Y pues bueno, bienvenidos, con confianza una vez que terminemos, están invitados a hacer cualquier pregunta. Espero que les sea de mucha utilidad y comienzo a compartir mi pantalla. En un momento. Está.
¿Sí? ¿Se logra ver bien la presentación? Es correcto, doctor, se ve perfectamente. Muchas gracias. Al contrario. Muy bien. Bueno, el tema que elegí, y este fue un tema que di aquí en la ciudad de Tijuana, lo que es una plática respecto a... una plática respecto al mismo tema, y originalmente me habían encargado de dar una plática solamente de microbiota vaginal. Afortunadamente ya las investigaciones actuales nos dan toda la información que esto tiene un gran impacto en la parte endometrial, y eso es algo que tenemos que tener bien claros. Definitivamente mi área probablemente es de las que más ha hecho investigación respecto al microbioma endometrial, y es muy importante saber que hay una correlación directa con el vaginal y el endometrial, es de suma importancia, ¿no? Con todo lo que implica. Bueno, primeramente comentarles que el equilibrio que se debe mantener y la definición de microbioma como tal, más que centrarme en qué significa el microbioma, yo veo dos palabras y definiciones que son claves: la simbiosis y la disbiosis. Buscamos una simbiosis cuando hay una relación mutuamente beneficiosa entre dos microorganismos, y una disbiosis cuando esta relación entre dos microorganismos es perjudicial para al menos uno de ellos. Y digo al menos uno de ellos porque en ocasiones pues son más de uno los afectados. Vamos a ver en un momento cómo la cantidad de diferentes lactobacilos principalmente y otros microorganismos que comparten un mismo espacio en un área deben de tener esta simbiosis, y es muy importante mantenerla. Y ese es el enfoque al final de cuentas de los probióticos y los prebióticos, que ahorita en un momento les voy a explicar cuál es la diferencia de cada uno de ellos. También decirlo, el proyecto de microbioma humano es algo que se tiene ya formalmente en diferentes partes del mundo desde 2012, y viene de mucho tiempo atrás, pero en 2012 se formaliza un poquito más ese trabajo en conjunto en diferentes partes del mundo para tratar de comprender el papel que juegan los microorganismos que viven en simbiosis con nosotros mismos, que en este caso definitivamente la parte intestinal, sobre todo el colon, juega uno de los papeles más importantes en nuestro promedio de vida, en nuestra salud, tanto mental como en general, fisiológica y psicológica, y además, ¿por qué no decirlo? La plática a la que vamos enfocados, que es la parte de la parte vaginal y la área del microbioma endometrial, ¿no? Entonces, buscamos mantener una simbiosis. ¿Entre quiénes? Entre todos estos microorganismos que componen la flora vaginal, que principalmente en su 90% son lactobacilos. Sin embargo, todos estos también forman parte, no es que tengan menos o mayor importancia, pero quienes juegan el papel clave en esta flora vaginal, afortunadamente, es un solo tipo de microorganismo, que en este caso es de la familia de lactobacilos, ¿no? Entonces, esto vuelve más sencilla la reposición, la generación de prebióticos y probióticos por parte de muchas farmacéuticas, que nos permiten actualmente poder reponer esta flora de la mejor manera, ¿no? Aquí vemos cuáles son los principales lactobacillus. Es el Crispatus, Jenseni y el Iners. Estos tres juegan el papel más importante de todos y son los más estudiados. Claro, se hizo estudios en los demás y definitivamente tienen ciertos papeles de interés, pero realmente ninguno de ellos juega un papel tan importante como los lactobacillus, ¿no? En todas las diapositivas van a encontrar la bibliografía por si gustan revisarla también. Me paso ahora más o menos a la parte de la acción. La acción de estos lactobacilos tan importantes, pues es primeramente que nada, por competitividad, por espacio, lograr desplazar y evitar que haya infecciones, tanto fúngicas como bacterianas. En el caso de las virales hay una cuestión distinta, pero como sabemos, nuestros principales enemigos a nivel vaginal van a ser tanto bacterias como fúngicas, ¿no? Entonces, otro de los puntos principales para favorecer una serie de cuestiones, tanto fisiológicas como de protección, es la producción de peróxido de hidrógeno, que ayudan a mantener un pH entre 3.5 a 4.5, que es lo ideal. Sabemos que hay pacientes que tienden a tener un pH un poquito distinto, más ácido o más alcalino, pero en general este es el rango en el que se van a manejar.
y siempre que haya una flora sana vamos a mantener este pH, ¿no? La formación de peróxido de hidrógeno que ayuda a mantener este pH y la bacteriocina es otra de las cuestiones que ayuda a que estas bacterias mantengan un área vaginal sana y por lo tanto un área endometrial sana, por lo tanto. Al igual que la producción de moco, la estimulan y eso ayuda a que sea un método de barrera, ¿no? Como sabemos, el moco barre con todo. Aquí viene una pequeña tabla para que veamos un poco los porcentajes. Esta parte de aquí es de las que, se los confieso, sinceramente yo hasta que no me propuse hacer esta plática que me invitaron, descubrí que había varias familias de estas comunidades. Y estas comunidades las clasifican en 5 y hablan ellos de que cada comunidad o cada tipo de comunidad que conocemos va a tener un impacto positivo o negativo. Entonces sabemos de antemano que esta comunidad tipo 1 de Crispatus, por eso en un inicio la pongo como número 1, es de las más importantes para mantener un área vaginal sana. Y sobre todo esta clasificación se hace por parte de oncología para buscar una correlación entre lo que es el virus del papiloma, el cáncer cervicuterino y una flora sana. Ahorita también les voy a hablar al respecto. Para mí me resultó sumamente interesante. Mi enfoque definitivamente, y lo digo abiertamente, es más hacia fertilidad, pero al encontrar toda una serie de beneficios de los lactobacilos, de una flora sana, cada vez, pues a mí en lo personal me convence día a día que hay que reponer siempre que damos antibióticos, hay que mantener esta flora de la manera más adecuada y sobre todo también no esta únicamente, sino también la intestinal, ¿no? Aquí podemos encontrar uno de los artículos más importantes en donde viene una correlación y bueno, son estudios que todavía son multicéntricos, que aún se encuentran en curso, que aún no nos dan niveles de evidencia médica, quiero aclarar, pero definitivamente lo que sí nos dan es una gran claridad de que la tendencia y los números dicen que sí es un factor protector. Y eso tiene toda la lógica, ¿no? Al final de cuentas, también hay que individualizar de paciente a paciente. Sabemos que las pacientes que tienen un descuido completamente en su salud, que cargan con infecciones crónicas de cualquier tipo, son personas más descuidadas que probablemente tienen hábitos menos sanos, tanto alimenticios como de actividad sexual, y esto las pone en una situación de riesgo más alta, ¿no? También hay una correlación en ello, hay que decirlo, pero definitivamente quienes tienen a un buen ginecólogo que les va a estar reponiendo esa flora vaginal, así vayan una vez al año, 2 veces al año, el sembrar esa semilla y decirles, mantener esta flora vaginal dentro de la normalidad te va a proteger para el cáncer, creo que va a ser una de las principales recomendaciones más adelante, con mucha evidencia médica que lo soporte, porque actualmente la tendencia va hacia allá, y aclaro, todavía no hay evidencia médica que lo compruebe, pero todo indica que así va a ser, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de acción por los cuales se protegen tanto el cáncer cervicuterino como el desarrollo del virus del papiloma gracias a una flora sana? Principalmente, bueno, hay 2 producciones, tanto de péptidoglicano y exopolisacáridos, que inhiben la proliferación de células malignas. Ese es uno de los principales factores que han encontrado que evita el desarrollo del CACU. Además, hay una activación ya también comprobada en vivo de células de maduración natural killer como células dendríticas que, como sabemos, son células presentadoras de antígenos. Van a detectar a este tipo de células malignas, las van a presentar y van a poder actuar las natural killer para que puedan eliminarlas y evitar este tipo de problemas tan graves. Y también hay una serie de metabolismos citotóxicos que ayudan a destruir estas células malignas directamente. La verdad es que la lista está un poquito grande de los metabolitos, no la estoy incluyendo, pero ahí lo pueden revisar en este artículo, que es uno de muchos que vienen ya en pie con bastante evidencia médica. Y bueno, aquí podemos ver nuevamente esta parte que les comentaba de las comunidades distintas, donde predomina uno u otro de los diferentes lactobacilos, en donde vemos una correlación directa en la ausencia de ellas con las lesiones de alto grado. Entonces, bajo el lactobacilos, definitivamente hay una correlación directa con el desarrollo de CACU. Ojo, aclaro nuevamente, no viene nada más una cuestión de los probióticos, hablamos de una cuestión multifactorial, como sabemos, el CACU tiene que ver con virus de papiloma de alto riesgo,
con falta de cuidado de las pacientes, con pacientes que tienen otro tipo de prácticas que van a desarrollar mayormente infecciones de cualquier tipo, inflamación crónica y por lo tanto más riesgo de desarrollar ese tipo de problemas. Entonces, el suplementar con probióticos o prebióticos siempre va a ser una opción de gran importancia que creo yo, al menos hablo de manera personal, yo anteriormente no los daba ni los prescribía como lo hago con tanta injundia en los últimos 4 años de mi profesión. Y bueno, entrando en definiciones, podemos encontrar la definición de prebióticos y probióticos. Los prebióticos prácticamente, y esto es algo que a mí me queda bien claro, son alimentos para las bacterias, en este caso los lactobacilos, que van a permitir que estén fuertes, que estén sanos, que estén en buen número para poder atacar todo este tipo de problemas que van a evitar. Entonces, ¿cuáles son estos prebióticos? Principalmente galactoligosacáridos y fructooligosacáridos. En este caso, la inulina, la lactulosa, entran en esta clasificación y nos ayudan en muchas ocasiones a que, como les platicaba, mantengamos sanos y bien fuertes a estos lactobacilos que son los principales protectores. Y los probióticos van a ser ya directamente las preparaciones que contienen los microorganismos. Cada una pues es diferente en cantidades, en unidades formadoras de colonias, que así se les llama, o CFU. Estas, sinceramente, y lo voy a decir así tal cual, no han encontrado como tal un número específico. Ahora, romper de más con dosis altas no ha demostrado que vaya a causar un problema y al contrario, se mantiene una regulación por parte del propio cuerpo para evitar este exceso de. Entonces, exceso de no es malo, falta de siempre va a ser malo. Entonces, de manera muy clara, yo personalmente doy mínimo 10 días después de cada vez que administro antibióticos, tanto orales, eso sí los doy de forma permanente. Ahorita les voy a decir por qué, porque sí hay una correlación con los probióticos orales junto con la flora vaginal, pero hay muchos probióticos que vienen en dosis de colonias formadoras de estos lactobacilos, en los cuales nada más son 3 días, 5 días. Yo mínimo doy 10 días. Y dependiendo del tipo de antibióticos, si son dobles esquemas, llego a dar hasta 14 días. Entrando un poquito en lo que les platicaba de los probióticos orales, ¿tienen o no una acción en el área vaginal? Les vuelvo a compartir, personalmente yo no lo sabía. Yo personalmente los tomo desde hace algunos años por cuestiones de síndrome de intestino irritable, pero además soy muy consciente de qué es lo que he notado. Yo he notado que me enfermo menos, estoy hablando de orales, no vaginales. He notado también más energía y he notado también una mucho mejor digestión. Jamás volví a tener colitis, a pesar de que tomaba bastantes medicamentos. Se me hizo raro a mí que mi gastroenterólogo inicialmente no me los diera de forma con tanta importancia, hacer el énfasis en toma los probióticos. Los mencionó, venían en la receta, pero no hizo tanto énfasis. Actualmente yo tomo el que más me encuentro con unidades formadoras de colonias, ese es el que consumo y los invito a que lo hagan también. Hay muchos estudios que aumentan el promedio de vida, que aumentan, disminuyen el riesgo de cáncer en el aparato gastrointestinal desde boca hasta ano, entonces invitados a hacerlo. Ahí está uno de los artículos que habla de esto. ¿Y cómo actúan? Pues migran a través del área perianal y llegan a reponer la flora vaginal en ciertos periodos de tiempo. Claro, esto va a depender de caso a caso, pero se ha encontrado la presencia de esas mismas probióticos que se administran vía oral en el área vaginal, ¿no? Entonces, de que son benéficos, son benéficos. Y bueno, acá podemos ver un poco de historia desde cuándo empezamos a darnos cuenta que los probióticos eran una cuestión de interés. Los primeros tratamientos que se empiezan a utilizar son por esta persona que se apellida Newman en 1915. Aparentemente este señor hizo unas transfusiones intravesicales de probióticos y otras preparaciones. La verdad le fue muy mal, pero creo que era un pionero en qué, en buscar un equilibrio de esta simbiosis-disbiosis. Creo que nada más escogió el área no adecuada en cuanto a la anatomía, pero bueno, abrió puerta para que se empezaran a utilizar este tipo de terapias, ¿no? Por otra parte, aquí podemos ver en secuencia cómo el microbioma endometrial, y quiero aclarar endometrial, empezó a tener más impacto poco a poco, sobre todo en mi área de fertilidad.
¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que teníamos pacientes que de una u otra manera no podíamos embarazarlas, que no podíamos explicar las fallas recurrentes de implantación, que no podíamos explicar las pérdidas gestacionales recurrentes? Empezó a existir un diagnóstico que ya era antiguo, pero empezamos a tratar de dilucidarlo de manera más clara, que se llama endometritis crónica. Como lo diagnosticábamos con una simple biopsia y encontrábamos que había un gran impacto en cuanto al tratamiento antibiótico, y posteriormente empezamos a agregar lo que es el estudio de si había o no bacterias en el endometrio y si eran iguales o no eran iguales a las de la parte vaginal. No son las mismas, son distintas. Sí hay presencia de estos lactobacilos aquí principalmente, y sí hay un impacto en la reposición posteriormente al tratamiento de endometritis crónica con antibiótico a las pacientes que no llevaron una reposición de estos lactobacilos, ¿no? Entonces, bien importante para cuestiones de fertilidad, para cuestiones de salud en general, la reposición de la flora no solamente va a tener impacto en el área vaginal, sino también en el área endometrial. Y esto está determinado no solamente con biopsias y cultivos, sino ya con un estudio de microbioma, que ahorita vamos a ver las diferencias entre hacer un estudio de microbioma a hacer un estudio de cultivo. Que aclaro, la realidad es que no vamos a estar haciendo biopsias de endometrio para cultivo o para microbioma con estudios genéticos, nada más para determinar si hay una flora sana. Nosotros lo hacemos en pacientes que ya han invertido muchísimo esfuerzo, tanto económico como físico y mental, en una cuestión de fertilidad, y obviamente no tiene ningún problema con invertir en algo más allá, que sería el estudio del microbioma. Abiertamente también se los comento, todos los estudios que nosotros, al menos yo personalmente he realizado de microbioma, que se llama EMA y ALI, son los más populares, un laboratorio que no voy a mencionar su nombre, es el mismo tipo de recomendación y viene una lista de todos los probióticos que ellos recomiendan, sin dar especificaciones de dosis, sin dar especificaciones de cuál marca prefieren, simplemente te dicen reponlo, porque al final de cuentas se han dado cuenta que el reponerlo de una manera u otra según los esquemas de cada uno de los laboratorios tiene resultados positivos, ¿no? Entonces, realmente que digamos estamos descubriendo el hilo negro, nos dan recomendaciones bien específicas de días, dosis y lactobacilos, la realidad es que no. Solamente mencionan por país cuáles son las marcas disponibles. Y bueno, cultivos y el estudio molecular, pues claro, tienen diferencias. ¿Por qué? Porque hay bacterias que no son cultivables, como ya lo sabemos, y estas se pueden detectar por estudios de secuenciación de nueva generación, como también existen resultados a más corto plazo con ese tipo de estudios. Fuera de ahí, las ventajas no son grandes. Yo en muchas ocasiones, y me imagino al igual que ustedes, somos apegados a las guías y no vamos a estar cultivando a todas las pacientes. Claro, una infección recurrente, crónica, se va a estudiar, pero en sí damos antibiótico y después, en muchas ocasiones, y lo digo de manera personal, yo no repuse flora vaginal, me llegaban con infecciones todavía más recurrentes. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Atacar con antibióticos todavía de mayor espectro, más fuertes, más días, y la flora, en lo personal, yo la dejaba de lado. Actualmente es rarísima la paciente que me llegue con una infección recurrente después de que le di su esquema antibiótico y repuse la flora vaginal. Y bueno, aquí pueden ver las diferencias que hay entre los microorganismos de un lado a otro, ¿no? Más o menos para que se den una idea entre un citobrucho en vagina y lo que es una biopsia endometrial con estudio de secuenciación de nueva generación. Y concluyendo, bueno, quiero yo dejar muy en claro que me considero sin conflicto de intereses en esta plática. Sin embargo, sí tengo preferencia por algunos probióticos en específico. Yo específicamente utilizo Cambloud y los doy por 10 días cuando menos. Sí he utilizado de otros, no digo que no haya buenos resultados, pero simplemente pues a mí me convence la calidad del producto y es la que he estado utilizando con buenos resultados. ¿En qué pacientes los doy yo? Toda paciente que trate con antibiótico, llámese oral, intramuscular, intravenoso, todas mis pacientes posquirúrgicas y sobre todo pacientes que van a entrar a un ciclo de fertilidad de cualquier tipo, llámese coito programado, que ahí están involucrados todos los ginecólogos, llámese una inseminación o llámese una fecundación in vitro, van a llevar su periodo de mínimo 10 días de estos probióticos. Yo sí los aplico vía vaginal, los aplico
uno por la noche durante 10 días, en ocasiones los amplío a 14 días, dependiendo si veo algún detalle extra que hayan utilizado antibióticos por múltiples ocasiones o que vea yo datos de irritación vaginal. Entonces, conclusiones de esta plática: mantener y reponer la flora vaginal no solamente tiene impacto en lo vaginal, sino va a tener un impacto en el endometrio. Y por ende, este impacto en el endometrio va a mejorar tanto las tasas de implantación, como también va a mejorar lo que es la disminución de pérdidas recurrentes. ¿Disminuye los riesgos de infecciones bacterianas, fúngicas y virales? Por supuesto que sí. Agregué virales, que es algo que yo no sabía debido a estos estudios que les comento del virus del papiloma y el cáncer cervicuterino, que en la actualidad yo espero pronto ya salgan estos multicéntricos con un nivel de evidencia cada vez más alto a proponer que reponer la flora va a disminuir el riesgo de cáncer cervicuterino, como ya es la tendencia en toda la evidencia que se está mostrando. Y bueno, en cuanto a tasas de implantación, les pongo más o menos números para que se den una idea, bastante actualizados: 76% contra 27%. Ojo, este 27% son pacientes que ya llevaban antibióticos, que carecían de una flora sana, contra los que sí se repusieron flora vaginal. Y bueno, decirlo, pues, lo que sí se sabe es que disminuye el riesgo de pérdida gestacional recurrente. Claro, sabemos que este es un tema muy amplio y que no va a ser nada más esta la cuestión que hay que tratar. Hay muchas cuestiones trombofílicas, inmunológicas, que también pueden estar de fondo, pero el reponer la flora ha demostrado disminuir este riesgo. Entonces, los invito a que lo tomemos en consideración en favor de sus pacientes. Creo que evidencia sobra. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Sí tenemos algunas preguntas por acá. La primera pregunta que nos llega es a través del chat. Nos pregunta Raquel Alonso: ¿el uso de la copa menstrual afecta? Sinceramente, yo no estoy muy familiarizado con la copa menstrual, por cuestiones de fertilidad. Es muy controversial porque hay por ahí un poco de evidencia que aumenta el riesgo de endometriosis, entonces yo no la utilizo. Dudo mucho que tenga una afección. Al final de cuentas, es un periodo menstrual normal tratado con un método de barrera, y creo que abogo más por la copa menstrual que por el tampón. Así que mi respuesta es no estoy seguro, pero al igual que todos los métodos que usamos de barrera, yo no creo que haya ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta la doctora Rosadalia Gallaga González: ¿en qué presentación son estos probióticos y si están asociados con prebióticos? Bueno, hay múltiples presentaciones, ¿no? Principalmente los probióticos, siempre la manera de distinguirlos, muy fácilmente vamos a encontrar estas pequeñas letras que dicen CFU, que son las colonias formadoras de unidades de XY bacteria. Yo personalmente, yo me encuentro en Tijuana, entonces aquí es muy común que tengamos pacientes que vienen de Estados Unidos, y la verdad es que ya cuentan con una gran cantidad de productos, y de ahí que yo me haya motivado a estar utilizando Camlaud, porque es un producto que le llega a la calidad de los productos que tienen allá, y entre más tipos tengan de strains o de diferentes lactobacilos, y además en específico unidades formadoras de colonias, siempre va a ser positivo. En el caso de Camlaud cuentan con ambos, cuentan con unos prebióticos principalmente, y que la verdad a mí me han dado muy buenos resultados, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Por WhatsApp nos están llegando unas preguntas también. Nos preguntan: ¿los productos con perfume pueden desequilibrar el pH vaginal? Yo nunca los he utilizado, me quiero imaginar que deben de tener su impacto. Ahora sí que nosotros en fertilidad estamos en contra del perfume por cuestiones de laboratorio, pero pues yo nunca he utilizado nada que contenga perfume. Por ahí me han llegado pacientes con diferentes jaboncitos que contienen manzanilla, que contienen ciertos productos naturales, pero que en su mayoría son de aplicación externa. Hablamos que los prebióticos y probióticos pues son internos, ¿no? Entonces yo no veo ningún problema con que se utilicen, yo no les digo que no los usen,
siempre y cuando se reponga esta flora, ¿no? Yo personalmente. Claro que son productos que no veo y no encuentro ningún tipo de información médica, siempre les digo que no lo funciona. Ante la duda, prefiero decirles que no, personalmente. Muchísimas gracias, doctor. Regresando al chat, nos pregunta la doctora Rosadalia Gallaga, ¿qué tipo de jabón recomienda para aseo íntimo? Yo uso Camlaut, la verdad. A mí me ha facilitado mucho quedarme con esta marca. Sí he utilizado otras cuando hay pacientes que están en lugares donde no está disponible, pero si tengo la oportunidad lo he utilizado y les ha ido bastante bien, ¿no? Y creo que en cantidad, precio y todo está de muy accesible precio para el mercado. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿qué causa una endometriosis vaginal? Bueno, endometriosis vaginal es la presencia de tejido endometrial en cualquier parte fuera del útero. Entonces, las teorías de esto son prácticamente 4 y en el caso de la vaginal como tal, es una migración directa a través tanto de vasos linfáticos como también puede ser una implantación de este tejido a través de heridas que hay en el área vaginal. Entonces, esto, la endometriosis y lo que es el microbioma, realmente no se ha encontrado ninguna correlación. Son entidades completamente distintas, ¿no? Más es para la cuestión de infecciones, para la cuestión de un área vaginal sana y la cuestión de implantación de la que platicábamos, ¿no? Pero así como tal, endometriosis vaginal es eso, ¿no? La presencia de tejido endometrial dentro del tejido vaginal, no por fuera, vaya. Te agradezco mucho, doctor. La doctora Karen López Casimiro nos pregunta, ¿el uso de tratamientos estéticos como peelings o ácidos afecta la microbiota? ¿Recomienda suplementarla? Yo sí la suplemento cuando se hacen ese tipo de tratamientos, justamente trabajo muy de la mano con un estético ginecológico y este ginecólogo estético, él usa tanto diferentes tratamientos de blanqueamiento y peelings, etcétera, y la verdad yo prefiero sí reponerla. ¿Por qué? Porque en ocasiones la manipulación que se da, el fomites, etcétera, viene de la mano muchas ocasiones con infecciones, pero es meramente preventivo en mi caso, no porque sepa de algún nivel de evidencia médico de algún tipo, pero yo recomendaría siempre reponerla. Muchas gracias, doctor. Abusando un poquito de tu confianza, nos preguntan en el chat. Buenas noches, doctor. Cuando hay una infección y mandan a hacer el cultivo, ¿los óvulos de CLX se pueden poner antes del cultivo para atacar la infección o recomienda ponerlos después del cultivo? Yo los pongo después del cultivo siempre. Ok, perfecto. Últimas dos preguntas, doctor. ¿Cuál es la importancia de los lactobacilos? Bueno, todas las acciones de las que platicábamos, ¿no? Método antagonista de barrera, la producción de bacteriocina, ácido láctico, peróxido de hidrógeno, método de barrera, estimula la producción de moco, definitivamente mantener el pH, todo lo que platicábamos, ¿no? O sea, los lactobacilos son el 90% de la flora, entonces, pues ahora sí que son los protagonistas de mantener sana la flora vaginal. Muchas gracias, doctor. Y por último, ¿qué medicamentos producen sequedad vaginal? ¿Qué medicamentos producen sequedad vaginal? Bueno, la verdad es que creo que la pregunta está muy ¿O qué tipo de, en algún caso que el doctor recomiende para tratar otro tipo de cosas, qué tipo de medicamentos podrían hacer que la vagina esté seca? pues todos los medicamentos que tienen un efecto antiestrógeno van a producir esto. Llámense bloqueadores del eje, como son los análogos de la GnRH o el danazol, en ocasiones por ahí el esmia, que lo utilizamos para miomas, no directamente, pero indirectamente en ocasiones también causa un poco de resequedad, y estados pues menopáusicos, ya sea prematuros, en falla ovárica prematura o ya un estado de perimenopausia, pues también. Pero como tal un medicamento que yo te pueda decir, este lo causa, la verdad es que no te sabría decir cuál, al menos yo no he visto uno en específico, pero sí, claro, siempre que hay
un estado de perimenopausia farmacológico o fisiológico, va a haber esa resequedad. Muchas gracias, doctor. Ya, aprovechando que estás aquí, nos llegó una última pregunta. Nos dice la doctora Rosadalia Gallaga. Dice que trata de 10, 15 días con probióticos. ¿Cada cuánto repite y durante cuánto tiempo? Yo doy nada más esos 10 días, siempre acompañados después de que hubo la administración de antibiótico. Digamos, si la paciente no estuvo sometida a antibiótico ni nada de esto, simplemente se hace un ciclo de 10 días. ¿Por qué? Porque en mi caso, como les platicaba, en su mayoría vienen buscando fertilidad. Y también pacientes que tengo peri y posmenopáusicas, yo les repongo flora vaginal siempre, porque sabemos, pues bueno, toda la parte de lubricación, hidratación, los múltiples tratamientos que hay, pues barren con esta flora y hay una irritación fuerte. Y con los probióticos yo he notado gran diferencia, sobre todo por esa estimulación de la producción del moquito. Doctor, muchísimas gracias. Para cerrar, doctor, te felicitan y te agradecen por esta gran presentación. Y Aleli, como última pregunta, nos comenta, en caso de pacientes en edad pediátrica, ¿existe alguna alternativa para reponer la microbiota que no sea de aplicación vaginal? Muy buena pregunta. La verdad es que justamente hace no mucho tuve algunos casos de pacientes que veo con endometriosis que ya están en edad, que aún están en edades pediátricas. Vía oral, doctora. Vía oral, como les explicaba, tal vez no repone igual que la vía vaginal, pero definitivamente vía oral, la migración ano-perineo-vagina va a ayudar a que esto se reponga. Muchísimas gracias, doctor. Pues no te nos vayas, no olviden seguir al doctor en sus redes, dr.felixatondo. Y recuerden que la próxima semana, a esta misma hora, tenemos un tema de cirugía plástica, tratamientos de cicatrices de quemaduras, mejores prácticas y técnicas con la doctora Berenice Texon, por este mismo medio, por Zoom, a las 8 de la noche, el próximo jueves. No olviden que la repetición de este y de todos los webinars están en nuestro canal de YouTube, en Spotify, nuestros podcasts, y no olviden seguirnos en Facebook e Instagram para no perderse ninguna noticia de los webinars. Doctor, ¿algunas palabras de conclusión, alguna recomendación para cerrar este webinar? Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos estuvieron aquí escuchando y sus buenos comentarios, y qué bueno que les haya gustado la plática. Con gusto, aquí estamos en la ciudad de Tijuana para servirles lo que se les ofrezca, y les deseo que tengan muy bonita noche. Hay que recetar probióticos y tomarlos también para ser más longevos, más sanos, y los mejores deseos para todos. Muchísimas gracias a ti, doctor, de parte de OVE, Obernia Saneo y su red de distribuidores. Nosotros y muchas personas en el chat te agradecemos por esta hora que nos has regalado de tanto conocimiento. Y pues buenas noches a todos y hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Doc.